Un cordial saludo, amigos. Gracias por estar acá en su canal, El Búnker de Jack. Gracias por acompañarme y gracias por su tiempo. Continuando con nuestras reacciones, hoy traemos un video también muy interesante y traemos un video que es casi que de esos héroes olvidados que tiene España y que fueron héroes de verdad. Y vamos a hablar de Juan Martín Díez, el empecinado, ¿sí? Se puede decir que casi que es el creador de las guerrillas en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el video, vamos a ver qué nos cuenta, vamos a aprender hoy y vamos a conocer a ese héroe, ¿sí? que fue Juan Martín Díez. Vamos a mirar entonces, no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Juan Martín Díez, el empecinado, pasó de ser un humilde campesino de Castrillo de Duero a convertirse en uno de los mayores estrategas militares que se enfrentó contra la ocupación francesa en la Guerra de la Independencia. El empecinado surgió pues como un guerrillero que no tenía una formación militar buena, pero sus propias intuiciones, su propia forma de ser un labrador y defensor de la tierra, son dotes naturales que tenía. Un acto de deshonra cometido por las tropas de Napoleón en su villa vallisoletana le hizo desenfundar su espada y empezar a luchar por la libertad de España. En el primer momento en el que él se abalanza contra los franceses es porque tiene noticia de que en su pueblo unos franceses han intentado abusar de una chica que él conoce. Y monta una pequeña guerrilla, se abalanza contra los franceses y los mata. Fue el primer castellano que se levanta en armas contra aquella invasión francesa. O sea, cuando aquel 2 de mayo de 1808 suceden aquellos acontecimientos en Madrid, el empecinado ya lleva bastantes días, desde mediados de abril de 1808, hostigando correos franceses, convoys. Consciente de la dificultad de vencer al poderoso ejército napoleónico, el empecinado se acogió a una nueva forma de lucha, la guerra de guerrillas. Los campos de Castilla fueron sus aliados. Cuando comenzó por toda esta cuenca del Duero, pues es una zona que conocía como la palma de la mano. Entonces él se escondía en los pinares, se escondía en el monte y ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacían las guerrillas? Sorprendían al enemigo de forma tan rápida que el enemigo no le daba tiempo a defenderse. Fue precisamente casi el pionero, donde las guerrillas se formaron, que luego ya han sido un ejemplo para las luchas, incluso vamos a ponernos ya en la edad moderna, en la guerra de Vietnam. El gobierno español le va a reconocer sus méritos en la guerrilla y va a ser nombrado brigadier y capitán. Por lo tanto, va a tener una labor muy importante. Va a entrar en Madrid victorioso, le van a mandar capitanear ejércitos y va a actuar en Guadalajara, va a actuar en Ciudad Real. Finalmente, los franceses cayeron derrotados, lo que permitió a Fernando VII recuperar el trono español. Cuando regresa a España, gracias a la labor de hombres como Juan Martín Díez el empecinado, y accede al trono en el año 1814, en lugar de seguir con la tradición liberal de las Cortes de Cádiz, va a cortar de lleno ese desarrollo político y va a imponer el absolutismo. Cuando un emisario del rey Fernando VII intenta comprarle y le ofrece un título nobiliario y 1 millón de reales de vellón de aquella época a cambio de que traicione sus ideas liberales y de que se pase al absolutismo, pues Juan Martín le contestó de que el empecinado había jurado una constitución y que jamás faltaría a su juramento. Esa fidelidad a sus ideales no fue la que le dio el alias a Juan Martín Díez. Lo del empecinado vino de estos lodos. El apodo de empecinado procede no porque sea muy terco, sino procede del arroyo que hay en Castrillo de Duero, el arroyo Botija, que generaba esa especie de pecina arcillosa. De ahí a los que nacían en Castrillo de Duero se les solía denominar empecinados. La palabra empecinado durante la Guerra de Independencia se había convertido en sinónimo de patriota, de defensor de España y de las libertades. El guerrillero vallisoletano defendió tanto los principios liberales que llegó a suscitar el odio del rey absoluto Fernando VII. Le persiguió hasta hacerle preso en la cárcel de Roa de Duero. Entre rejas pasó 2 difíciles y humillantes años. Su último confesor, Fray Ramón de la Presentación, dice que días antes le quitó una piedra y 2 puntas curvadas porque pensaba quitarse la vida de lo mal que le estaban tratando en la prisión.
Tan trágica como su condena en la cárcel fue su muerte. Le sacaron del calabozo hacia la horca un 19 de agosto de 1825. Con su espíritu de lucha intacto, rompió los grilletes de un fuerte golpe e intentó escapar en busca de refugio sagrado. De una potencia muscular impresionante, creo que se quedaban todos atónitos de la fuerza que tenía. Intentó desasirse y penetrar aquí en la iglesia y a través de una verjita por la cual tenían derecho de asilo. Pero no lo consiguió. Abatido y prácticamente sin fuerzas, finalmente se sometió a su cruel destino. El rey, que tanto debía al empecinado, pues fue quien firmó la sentencia de muerte. Hay que recordar que mientras que el rey estaba entregando la corona de España en Bayona a Napoleón, pues el empecinado y otros cuantos héroes anónimos estaban aquí en España batiéndose el cobre por devolver ese trono al rey Fernando, que le estaba entregando arrodillado a los franceses. A partir de entonces nació la leyenda de Juan Martín Díez, el empecinado, héroe castellano que contribuyó a unir a los españoles frente al invasor francés y que murió como un mártir por la defensa de la libertad. Bueno, un video muy apasionante. Muy bueno, esos héroes que casi son olvidados, son héroes que nacen solos. Es decir, es un campesino que sin formación militar empieza a reclamar sus derechos y a hacer justicia por cosas que hacen los franceses cuando llegan a su tierra. Y forma un grupo, y ese grupo a conciencia, sabiendo que no era capaz de enfrentarse a todo el poderío militar francés, pues creó lo que hoy en día se conoce con el término de guerra de guerrillas, que se esconden en el monte, atacan y vuelven y atacan, emboscan, y entonces, bueno, y lógicamente así fueron venciendo al gran ejército de Napoleón. Sí, entonces él se convirtió, se puede decir que es el padre de la guerrilla, sí, el padre de los guerrilleros españoles, sí. Y lógicamente este fue un español que nació el 2 de septiembre de 1775 en Castrillo de Duero, ¿sí? Y por eso se le denominaba el empecinado. Ahí nos muestran por qué, porque era el arroyo que se llamaba empecinado, entonces a todos los que nacían allá se le llamaba empecinado. Pero este se destacó, y se destacó como uno de los héroes de la resistencia durante la Guerra de Independencia Española contra la ocupación francesa. Es recordado por su valentía y liderazgo en la lucha patriótica, formando parte de las tropas guerrilleras que lucharon entre 1793 y 1795. El empecinado, cuyo nombre real era Juan Martín Díez, desempeñó un papel fundamental en la Guerra de Independencia Española, ¿sí? que fue de 1808 a 1814 como líder guerrillero. De hecho, a pesar de que no tenía una formación militar, el ejército español lo reconoció por sus habilidades, por su destreza, por su visión militar que tenía, y lo nombró general y participó en muchas batallas, y precisamente fue de los que ganaron y derrotaron a los franceses, ¿sí? en España. Entonces, su contribución se caracterizó por las siguientes acciones. Primero, liderazgo en la guerrilla. Dirigió grupos de guerrilleros en la sierra de Guadarrama, donde llevó a cabo campañas exitosas contra las tropas napoleónicas. Su conocimiento del terreno permitió realizar emboscadas efectivas, golpee y salga, y lógicamente iba diezmando las tropas francesas. Operaciones de sabotaje, organizó ataques contra líneas de suministro francesas y destacamentos enemigos, debilitando sus fuerzas y desestabilizando el control francés de la región. Unificación de fuerzas. Fue un punto de unión entre diferentes grupos de resistencia, o sea, todos los que estaban resistiéndole a la invasión francesa. Entonces colaboró con otros guerrilleros y con fuerzas regulares, porque él era una fuerza irregular, sí, contribuyendo a una estrategia de lucha coordinada. O sea, las fuerzas irregulares, que era la guerrilla, que lideraba el empecinado, contra las fuerzas regulares, que era el ejército. Entonces pudieron trabajar en forma. Símbolo de resistencia. Se convirtió en un símbolo de patriotismo y de resistencia contra la invasión francesa, inspirando a otros a unirse a la lucha de independencia. Posguerra, después de la guerra,
El empecinado continuó su vida como una figura política, pero también experimentó periodos de inestabilidad como la represión durante el trienio liberal, ¿sí? Entonces, ahí nos comentaron, el empecinado murió el 20 de enero de 1808 en la localidad de Cuéllar, en la provincia de Segovia, España. Fue capturado por las tropas francesas, de hecho el rey francés no lo quería. Sí, tras un juicio sumarista, o sea, un juicio que fue parcializado, fue ejecutado. Su muerte simboliza el sacrificio de muchos patriotas que lucharon por la independencia de España. Es un héroe, y es un héroe de los héroes que se destacaron, pero que muchas veces pasan al olvido y que muchos españoles no lo conocen. Muy buen video, un video emocionante, un video con mucho sentimiento. Me gustó el video, espero amigos que a ustedes también les haya gustado este video. Espero su apoyo, espero su like, espero que aquellos amigos que no se han suscrito al canal se suscriban. Gracias por acompañarme, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.